y esa lucha mental, emocional que tenía y espiritual. Y David tocaba y cantaba allí delante de su presencia, algo extraordinario sucedía, ¿no es cierto? Y encontramos muchos relatos, pero como el mensaje de hoy no va por ahí, no quiero predicar sobre esto, pero la adoración es un tiempo especial. Así que, así como levantamos un altar acá cada domingo a la mañana, te invito a que puedas levantar altares en tu casa, puedas levantar altares en tu familia, puedas levantar altares, gracias, en los lugares en los cuales Dios quiere manifestarse en tu vida. ¿Amén? Muy bien. Estamos hoy terminando esta serie de 3 mensajes que tuvimos cortitos, una serie corta, una miniserie si quieres, acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Les voy a confesar algo, la verdad me quedo con muchas ganas de poder seguir. Siento que nos hemos quedado cortos en hablar de lo que es Jesús. Casi que debería ser nuestro único mensaje, y si fuera nuestro único mensaje, estaría bien. Para mí, particularmente, que me tocó preparar estos 3 mensajes, siento no solamente una hermosa experiencia de haberlo podido preparar, estudiar y dejar que Dios me hable personalmente, sino que también siento que en algunas cosas en mi vida ha marcado un antes y un después. Y quizás tengo muchos años de creyente y también de pastor incluso, pero Jesús siempre marca un antes y un después cuando nosotros decidimos entrar en intimidad y hablar en intimidad con Él. Ayer hablaba con un hermano, con un amigo, que me decía lo que le costaba luchar con su pasado y las cargas que tenía, y que el pasado volvía una y otra vez y le acusaba, y de alguna manera terminaba siempre cayendo en el mismo punto. Y el Señor le decía justamente esto: cuando nosotros le damos lugar a Jesús, no hay nada que pueda acusarnos, ni el pasado, y Él, por el contrario, Jesús se interpone entre nuestro presente y el pasado, y Él transforma todas nuestras realidades, incluso las realidades más difíciles. Así que bueno, haciendo un repaso de lo que estuvimos hablando estos domingos. Primer domingo, cuando hablamos acerca de quién es Jesús, nos basamos en el texto donde Jesús, yendo con sus discípulos a Cesarea de Filipo, se detuvo, y allí, ¿se acuerdan? Les hizo 2 preguntas, solo para repasar, a ver si estuvimos. ¿Cuáles eran las 2 preguntas? ¿Qué dicen los demás que soy yo? ¿Quién dicen los hombres o quién dicen los demás que soy yo? Y ahí hablábamos distintas cosas, ¿no? Y la segunda pregunta: ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿quién creen ustedes que soy yo? Un desafío directo, ¿no? Mirando a los ojos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Le dijo Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando justamente de aquellas cosas que el propio Jesús afirmaba de sí mismo. Y algunas que ustedes recuerden. Yo soy la luz del mundo, soy la puerta, la vid, el camino, la verdad y la vida. 7 eran, vamos. La resurrección y la vida. El buen pastor, ahí está, ahí las completamos. La puerta ya la dije. Muy bien. Cuando Jesús habla de sí mismo, está hablando de que lo que Él es nos ayuda a entender lo que nosotros somos, porque a partir de lo que Él es, también nosotros somos. Y el mensaje de hoy vuelvo otra vez al texto original que compartí la primera semana, de Jesús hablando así con sus discípulos, yéndose a Cesarea de Filipo y preguntándoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? Y se acuerdan la respuesta de Pedro también, ¿no es cierto? Eso lo vimos también, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración, dice la palabra, y dijo Jesús, que no se la
reveló que no salió de él, sino que se la reveló Dios mismo, el Padre. Muy bien, habiendo hecho este repaso, vamos a ver hoy un poquito lo que sucede después de eso. Porque inmediatamente después dice, después de que Pedro afirmó esto, Jesús le ordenó que no hablaran y no lo dijeron a nadie. Luego comenzó a enseñarles y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate o apártate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Hoy quisiera que hablemos acerca de los distintos puntos de vista acerca de Jesús. Este relato, aún habiendo Pedro declarado una verdad tan sustancial como la que declaró, mostró de todos modos que había distintos puntos de vista y sigue habiendo distintos puntos de vista acerca de Jesús. Me gustaría que pensemos básicamente en 3 que creo que son los claves y que creo que son los que determinan nuestra vida, nuestra forma de actuar e incluso nuestra forma de ser. Los 3 puntos de vista de los que quiero hablar hoy tienen que ver con el punto de vista de, bueno, antes de ir ahí, primero, ¿qué es un punto de vista? Punto de vista, en términos generales, es una opinión, una consideración o incluso una postura y una actitud, es decir, una forma de actuar que adoptamos nosotros frente a lo que creemos en relación a un objeto, una persona o en relación a una situación. Hoy vamos a considerar entonces 3 puntos de vista: el punto de vista de Satanás, el punto de vista de los hombres o de los seres humanos y el punto de vista de Dios. ¿Por qué vamos a considerar estos 3 puntos de vista? Porque cada uno de estos puntos de vista determina un reino, bíblicamente hablando, pero también pragmáticamente hablando, en la vida cotidiana. El primer punto de vista, que es el de Satanás, determina el reino de las tinieblas. El segundo punto de vista, que es el punto de los hombres o de la humanidad, determina el punto de vista de lo que habitualmente llamamos el mundo. Cuando decimos el mundo, hablamos de un sistema de valores, de cosas, de ideas que son pura y exclusivamente humanas. Y el tercer punto de vista es el punto de vista de Dios y determina un reino totalmente distinto del que empezamos a hablar algo la semana pasada, pero que es el reino de Dios. ¿A cuál punto de vista consideran ustedes que nosotros pertenecemos? ¿O a cuál reino consideran que pertenecemos? A ver. Iglesia. Porque si la iglesia no considera que pertenece al reino de Dios, estamos en el horno, ¿eh? Pero está bien que tengamos ciertas dudas en nuestro corazón, porque es importante a veces definir. Los puntos de vista que nosotros tengamos determinan el reino al que pertenecemos. Por más que declaremos una cosa con nuestra boca, lo que actuamos o vivimos, lo que pensamos, lo que consideramos, es lo que determina en definitiva lo que somos. Así que es importante saber para qué reino estamos actuando, en qué reino nos estamos moviendo y qué reino es el que determina lo que nosotros somos. El punto de vista, lo que habitualmente muchos consideran cosmovisión, es decir, la forma en que nosotros vemos, interpretamos la vida, la realidad, el mundo, determina la manera en que nosotros somos y actuamos. Y Jesús lo tenía bien en claro, pero era fundamental poder pensar y determinar cuáles eran esos puntos de vista, porque sobre ellos nosotros vamos a afirmar nuestra fe. Quizás nos sorprendamos de que muchas veces, a pesar de que pertenecemos a un reino por el cual hemos sido incluidos por fe, porque Jesús
en su amor salvífico nos incluyó ahí, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión, a veces responde a otros valores o a otros reinos o a otros puntos de vista. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos desafiarnos a por lo menos pensar, replantearnos e ir a fondo en esto. Vamos a empezar por el que quiero pasar rápido y no me interesa demasiado, pero está. ¿Qué es el punto de vista de Satanás? ¿Saben dónde se manifestó claramente el punto de vista de Satanás? Justamente en la tentación que hizo a Jesús. De hecho, Jesús decidió ir al desierto para ser tentado específicamente por Satanás. Dicho de otra manera, para ser seducido por su punto de vista, por su mirada, por su enfoque, y para poder vencerlo. Porque si no lo vencía en esa ocasión, lo tuvo que luchar después otra vez en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Antes de morir allí. Si no vencía el punto de vista, la forma que Satanás tenía de ver el mundo y la realidad, entonces no iba a poder cumplir su propósito como hijo de Dios. Y, salvando las distancias, yo quiero decirte que de alguna manera, aunque Jesús te hizo salvo de eso, vos podés transitar tu vida creyendo o mirando más desde el punto de vista de Satanás que desde el punto de vista de Dios. Satanás se encontró con Jesús y allí tuvo tres tentaciones. Tres tentaciones que no las vamos a ver en esta mañana, ya la vimos en otro momento y si no la estudiaremos en otra situación. Pero tres tentaciones, ¿se las acuerdan más o menos? La primera fue tratar de convertir las piedras en pan. ¿Tenía lógica? Claro que tenía lógica. Hacía 40 días que Jesús estaba ayunando. O sea, tenía un hambre. Yo ayuno un día y ya al día siguiente me como todo. Le iba a ver o correte porque si no le pego un mordiscón. 40 días ayunó Jesús, así que imagínate, ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Claro, obvio. O sea que tenía lógica la tentación de Satanás. Una primera cosa para entender: cuando Satanás nos tienta, no nos tienta con cosas ilógicas, nos tienta con cosas que responden a nuestras necesidades y responden a la lógica de lo que puede suceder. Entonces, Jesús, sin embargo, tuvo que resistirse a esa tentación a pesar de que tenía hambre, a pesar de que podía convertir las piedras en pan, porque justamente no respondía a la lógica de Dios, no respondía a lo que Dios quería para su vida. Y muchas veces, déjenme decirles, queridos hermanos, nosotros miramos a Jesús solamente, lo vimos la semana pasada, como si fuera un proveedor de necesidades, un proveedor de pan, un respondedor a aquellas cosas que son el sustento para nuestra vida. Es lógico y es verdad, Jesús ya lo garantizó, pero cuando nuestra mirada solamente se enfoca en esto, perdemos de vista lo que verdaderamente Jesús es para nosotros. Es mucho más allá que eso, que es mucho más poderoso que eso. La segunda tentación que Satanás tuvo para con Jesús, ¿se acuerdan? Fue la de saltar del pináculo del templo, ¿no? Otra vez, ¿tenía lógica que Jesús hiciera eso? Sí. ¿Por qué? Porque, imagínense, él venía a anunciar que era el Mesías, venía a anunciar que era todopoderoso. Si se paraba en el pináculo del templo, que era el lugar central de toda la religión judía, y se tiraba de arriba y venían los ángeles y lo atajaban, ¿iban a creer en él? Obvio, al día siguiente todo el mundo iba a estar detrás de él, iba a decir, ahí vino el Mesías, se tiró del pináculo del templo, lo vimos todo, lo agarraron los ángeles. Entonces tiene lógica la tentación de Satanás. Sin embargo, no respondía al propósito de Dios otra vez. Y a veces hay cosas que nosotros creemos que Jesús debería hacer en nuestra vida, que son extraordinarias, son poderosas, son tremendas, son terribles, pero no responden a la lógica y a los tiempos de Dios. Y allí es importante poder discernir qué es lo que Dios espera en el momento y el tiempo y la forma en que lo quiere hacer. En tercer lugar, la tercera tentación que Satanás tuvo para con Jesús, ya ahí fue al grano. En las dos primeras les dijo una frase sugestiva. ¿Se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios.
Lo puso en duda. Lo puso en duda. Probablemente porque Satanás mismo, aun cuando sabía, estuviera luchando con que todavía el poder de Dios se manifestara a través de su Hijo o no. Y utilizó todos sus argumentos y artimañas para que así no fuera. Permitime humildemente decir, es lo mismo que hace conmigo y es lo mismo que hace con vos. Aún siendo hijo de Dios, va a buscar usar todas las artimañas que pueda para que vos no te consideres un hijo o una hija de Dios, o para que no cumplas los planes o los propósitos que Dios tiene para tu vida. Es el enfoque que Él tiene. Su reino es un reino oscuro, un reino de tinieblas que busca destruir, matar, robar, y por eso va a buscar siempre utilizar artimañas para hacer esto. La tercera tentación fue directamente al grano. Ya no le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, ya no le pidió que hiciera un milagro, directamente le dijo, fue al grano, le dijo, bueno, mira, si me adorás, yo te doy todo lo que quieras en este mundo. ¿Tenía lógica? Pregunto. Claro, ahora ya me van a decir que sí. Sí, la verdad que tenía lógica, porque el enemigo te puede dar muchas cosas poderosas acá en el mundo. ¿Saben la cantidad de gente que hace pactos con Satanás? Espero que ninguno de ustedes les haya tocado hacerlo, pero si alguno lo hizo, se lo digo sinceramente, en esta mañana renuncié a eso porque eso es maldición sobre tu vida. Pero la cantidad de personas que han hecho pactos con Satanás y han obtenido cosas en esta vida, en este mundo, que por supuesto el enemigo te la factura. Te la factura antes de que vos te des cuenta, acá, pero además te la factura eternamente. Entonces, tenía lógica lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús, pero aún así Jesús entendió que justamente no se trataba de eso. El punto de vista de Satanás era sembrar dudas sobre la identidad de Jesús y era apartarlo de los planes del Padre, para que finalmente, después de lograr esas dos cosas, pueda terminar adorándole, directa o indirectamente. Me gusta decir esto. El enemigo no es creativo. El enemigo es muy básico. No tiene el poder de Dios. Entonces siempre sigue repitiendo las mismas estrategias. Siempre sigue repitiendo las mismas tentaciones. Las mismas que hizo con Jesús, las sigue haciendo con nosotros. Busca en primer lugar poner en duda tu identidad como hijo de Dios. En segundo lugar, busca apartarte de los planes de Dios. Y en tercer lugar, abierta o encubiertamente, busca que termines adorándole. Ahora, pensemos en esto. Pedro, sin querer, en un instante, habiendo declarado hace un rato la verdad más profunda, terminó accediendo a esta tentación de Satanás, siendo Pedro. Así que es muy probable que muchos de nosotros, en nuestro peregrinar y en nuestro andar, haya momentos en nuestra vida en los cuales estemos dando lugar a alguna de estas tres cosas: a dudar sobre nuestra identidad espiritual, a dudar sobre los planes de Dios para nuestra vida y en buscar apartarnos de ellos, y finalmente terminar adorando al enemigo, nos demos cuenta o no. Porque quiero decirles, muchas personas, muchos hermanos en la fe, aún habiendo creído y aún teniendo la promesa en el Señor Jesús, sin darse cuenta por haberse debilitado en estos dos propósitos o en estas dos cosas claras de parte de Dios, terminan adorando al enemigo con sus propias vidas, apartándose de Dios, alejándose de aquellas cosas que Dios tiene para su vida y alejándose de los planes que Dios tiene para su vida. ¿Amén? Amén. Bueno, empezamos ahí abajo porque voy a empezar ahí abajo. Quiero decirles una cosa, después lo vamos a ver en profundidad, pero cuando yo hablo de que hay una cosmovisión, una mirada, un punto de vista de Satanás sobre el mundo y sobre tu vida, como lo hubo sobre Jesús, quiero decirte que junto con él hay todo un reino de tinieblas y de oscuridad que opera y trabaja junto con él de la misma manera. Y es importante que lo sepas. Es importante que lo sepamos para saber con qué reino colaboramos, con qué reino somos partícipes, o por qué reino podemos vernos oprimidos incluso si no prestamos atención
¿Cuál es nuestro enfoque, nuestra mirada acerca de Jesús? ¿Amén? No vas a decir, bueno, pastor, pero yo soy bueno, yo creo en Jesús, yo oro todos los días, sí, fenómeno. Pero si en alguna cosa no te das cuenta y estás cooperando, puede ser un instrumento de Satanás, como lo fue Pedro, momentáneamente, durante un instante. Otro día hablamos, si querés, si eso va a condicionar o no tu salvación. Quizás no pase por ahí el tema, justamente, pero mientras estés acá, vos tenés que elegir para qué reino vas a cooperar. Tenés que elegir a qué reino vas a servir y qué es lo que vas a hacer a partir de eso. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, vamos al segundo punto de vista. Este es un poco más light, si les parece, para relajarnos un poco. Tomate un mate, relajate, baja un poco si te contracturaste en el momento anterior, ahora relajate un poco. El punto de vista nuestro, de los hombres, de los seres humanos, porque después de la afirmación que hizo Pedro, Jesús le dijo lo mismo. Le dijo, tú no piensas las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y otra vez hace una clasificación. Una cosa es pensar como Dios y otra cosa es pensar como habitualmente pensamos los seres humanos. Existe una tensión entre el reino de Dios, entre la vista la mirada del reino de Dios y la vista que nosotros tenemos habitualmente como seres humanos condicionados por este mundo. Tres ejemplos rápidos. El primero es el de los propios opositores de Jesús. Tenían una forma de pensar claramente opuesta a Jesús, tenían un enfoque, una mirada acerca de Jesús, y por eso, de alguna manera, aparecían expresando sus opiniones humanas. Y fíjense, sutilmente utilizando las mismas artimañas que usaba el enemigo. 3 textos que se los dejo, yo se los leo, pero después búsquenlo, en la semana hagan el estudio, léanlo, oren para no caer en esto. Los fariseos, Marcos 8:11, dice, los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Y le pidieron que hiciera una señal del cielo. ¿Qué quisieron hacer con Jesús? Ponerlo a prueba. Esa palabra, ponerlo a prueba, es exactamente la misma que se utiliza para lo que hizo Satanás. Ponerlo a prueba. ¿Qué es lo que querían? Una gran señal, algo espectacular de parte de Jesús, porque eso iba a servir para ponerlo a prueba. Querido hermano, querida hermana, queridos amigos del alma, nunca querramos poner a prueba a Jesús. Jesús no necesita ser puesto a prueba, y menos por nosotros. Jesús ya hizo lo que tuvo que hacer por nosotros, y todo lo que siga haciendo es por gracia, por favor, por amor, por su propia voluntad. Nunca busquemos poner a prueba a Jesús. Él no necesita ser puesto a prueba, pero a veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de imaginar a Jesús y su reino, parece que tuviéramos que ponerlo a prueba. Entonces, si pasa esto, si hace esto, si me responde de esta manera, si actúa de esta forma, entonces voy a creer en Él, entonces voy a confiar en Él, entonces voy a obrar como Él me pide. Bueno, no funciona así en el reino de Dios, funciona así en el reino de los hombres, porque yo puedo decir, a ver, Junior, mirá, si Junior me responde de determinada manera, yo voy a creer en Él, yo voy a confiar en Él, etcétera, etcétera. Porque en el reino del mundo funciona así. Si Él me defrauda, listo, se cortó, chao Junior. Perdón que te hice de ejemplo. Fue y volvió a Córdoba ayer, en el día, pim pum. Habla cordobesa. Cuando nosotros en el reino de los hombres ponemos a prueba a alguien, es porque necesitamos creer o confiar en el otro, porque así funcionan las relaciones humanas, pero no funciona así la relación con Dios. Jesús no necesita que lo pongamos a prueba. Él ya demostró lo que es y lo sigue demostrando cada día en nuestra vida. Los fariseos se manejaban así. En otra ocasión, Marcos 10:2, dice, los fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Otra vez, ponerlo a prueba.
porque esa era la intención de su corazón. Le preguntaban cualquier cosa, pero eran artimañas para usarlo. Le preguntaron si estaba permitido que el esposo se divorciara de su esposa. ¡Wow! Mirá qué linda pregunta, ¿eh? Contemporánea, actual, interesante. Le dijeron, ¿está permitido? ¿Sabe por qué le hizo esa prueba? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque había digamos, parte de las cosas que se habían dado en el pueblo de Israel. Moisés había dicho que se podían separar por medio de una carta de divorcio. Pero Jesús sabía que lo estaban poniendo a prueba. Entonces, lo que va es al hueso y les dice, ¿saben por qué Moisés permitió esto? Por lo que dijimos anoche en la reunión, en el encuentro de matrimonios. Dicho sea de paso, hay varios que se fueron de licencia hoy, lo que pudieron ayer, pero bueno. Porque se endureció su corazón. Porque se endureció su corazón. Muchas veces nuestro pensamiento humano, nuestra forma de manejarnos, nos lleva a endurecernos tanto, que no podemos ver lo que Dios sí puede hacer en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra situación. No me refiero específicamente al divorcio, me refiero a cualquier cosa en la cual nosotros estemos luchando o atravesando una situación. Pero no solamente los fariseos, hay más textos, pero me voy a perdonar, después lo ven en el estudio. No solamente los fariseos, la propia familia de Jesús, su madre y sus hermanos. Ustedes saben que los hermanos de Jesús, los hermanos carnales de Jesús, no creían en Él. Solo creyeron en Él después de que murió y resucitó. Y entonces nosotros tenemos testimonio de eso en el Nuevo Testamento, ¿no? en el libro de los Hechos y en las epístolas, ¿no? Ahí aparece un tal Santiago, que justamente era uno de los hermanos de Jesús. Y un tal Judas, ¿no? ¿Alguno leyó la carta de Judas acá alguna vez? Bueno, que Dios nos perdone, pero ese Judas no es el Judas que traicionó a Jesús y que se ahorcó, si no, no iba a poder escribir una carta, sino que era uno de los hermanos carnales de Jesús. Pero justamente ellos creyeron recién después de que Jesús murió y resucitó. Ahora, durante el tiempo que Jesús desarrolló su ministerio, ellos también tenían su cosmovisión de Jesús. Y fíjense lo que dice Marcos allí en capítulo 3, dice: Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó muchísima gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Esto pensaban los familiares de Jesús. Bueno, quiero decirte algo que es un poco difícil, pero que no por eso deja de ser real. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia, justamente, o bueno, no mayoría, pero muchos de nosotros, hemos tenido la experiencia que después de haber entendido, conocido, reconocido quién verdaderamente es Jesús en nuestra vida, no fue tan fácil que eso se viviera en nuestra propia familia, ¿no es cierto? A mí me pasó. No fue tan sencillo que aceptaran lo mismo que para mí era ahora tan claro, tan profundo, tan real. Y en muchos casos, la propia familia, nuestra propia familia carnal, se vuelve alguien a quien tenemos que amar siempre, por supuesto, quiero que dejemos esto fuera de toda duda, a quien tenemos que amar, bendecir, por quien tenemos que preocuparnos, pero muchas veces, sin darse cuenta, terminan siendo el instrumento para poner en nosotros dudas acerca del Señor, dudas acerca de lo que Dios es para nuestra vida, dudas acerca de los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Se imaginan la alegría de mi mamá cuando yo le dije que iba a estudiar trabajo social, porque Dios me había llamado a servirle a través de ese ministerio, ¿no? En aquel momento era más o menos como... o muchas otras cosas, ¿no? Maten al gallo. 3 veces cantó. Que nadie se sienta aludido, que salga rajando. Muy bien.
Nuestra propia familia puede muchas veces, ni siquiera por voluntad propia, sino porque tienen otra mirada, otro pensamiento distinto de Jesús, que necesita ser convertido, necesita ser transformado. Pero ojo, no nos apeguemos a eso. Entendámoslo, démosle segunda. A la tercera, si me vienen a buscar, hay un problema con la familia, se ve que voy ahí y no me deja terminar la frase. Muy bien, pero allí muchas veces hay algo hermoso, poderoso que Dios quiere hacer con la familia, pero que todavía no pueden ver. Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar más allá, ver más allá y entender con los ojos de Jesús lo que Él quiere hacer. Y no renunciar a sus planes, a su propósito, sino justamente poder ver más allá. Pero voy al tercero, allí del punto de vista de los propios seres humanos o los hombres, ¿no? Que es el punto de vista de los propios discípulos. Los discípulos de Jesús también oscilaban muchas veces entre creer en quién Jesús era y aquellas cosas que de alguna manera influían en ellos, como puede ser el pensamiento de Satanás o como puede ser el pensamiento del mundo. Bueno, el propio apóstol Pedro ahí lo refleja en ese relato en que Jesús lo expone y le dice las dos cosas. En una frase le dice las dos cosas. Por un lado, te estás dejando influenciar por Satanás. Y por otro lado, estás pensando como si fueras solamente un hombre y no estás pensando con la mente de Cristo, con la mente de Dios. Cosas de Dios y cosas de los hombres. ¿Saben dónde se ve muy bien esto? Me gusta cómo está expresado tan claramente. Ya lo estoy promocionando bastante, pero esto de la serie Chosen, pero quienes la vieron, cuando estamos entrando ya en la temporada 4, creo que es, ahí se empieza a notar, ¿no? Que los discípulos ya empiezan a luchar interiormente. Ya no es lo mismo como al principio, que estaban deslumbrados con Jesús, porque Jesús hacía milagros, porque hacía un montón de cosas. No, en la 4 ahí empieza a ver, ¿qué? Dudas, ¿no? Y entonces está Judas ahí diciendo, yo soy un administrador brillante. Y Jesús le dio de comer a una multitud, 5.000, 10.000 personas. ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Qué sugiere Judas que se podría haber hecho? Dice, ponían una canastita, ponían 2 mangos cada uno y nos llenábamos de plata. Lo dijo con otros términos, ¿no? Pero tenía lógica lo que decía Judas, porque era un buen administrador. Pero no era lo que Jesús quería en ese momento. Los discípulos empiezan a luchar entre aquel Jesús que ellos querían y aquel que verdaderamente iba a transformar la historia de sus propias vidas y la propia historia de la humanidad. Y honestamente, muchas veces nosotros estamos como entre esas baldosas, ¿no? En un momento estamos totalmente convencidos y creemos en Jesús y estamos dispuestos a dar la vida si fuera necesario por Él, y otro momento ponemos el pie en otra baldosa y dudamos de que Jesús nos acompañe en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en mis dificultades, en mis problemas. Y entonces vuelvo otra vez a la otra baldosa, escucho un mensaje, no lo escucho a Charlie, escucho a Dante Gebel, y entonces me lleno de pasión, de fuego. Escuchen a Charlie, también escuchen a la iglesia, digo, no a Charlie, al Señor que habla acá. Pero vuelvo otra vez a la baldosa y otra vez empiezo a luchar con mis dudas, con mis problemas, etcétera, etcétera. Y voy y vengo, y voy y vengo, y voy y vengo. Y voy y vengo. Así le pasaba a Pedro, así le pasaba a los discípulos en ese momento, porque después que vino el Espíritu Santo, les borró todo, les sacó todo y ya eran, vamos, y fueron detrás, porque descubrieron verdaderamente cuál era la verdadera visión del reino de Dios. Hay muchos otros ejemplos, pero no voy a tomar más tiempo en esta mañana. Quiero que hablemos del último punto de vista, que es el punto de vista de Dios. Es el más importante, que es el único que vale y que es el que además va a durar por la eternidad. En Marcos capítulo 1, antes de que Jesús fuera al desierto, versículo 11, dice, y una voz del cielo, después de que Jesús se bautizó,
una voz del cielo, desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo, dice esta versión. Otra versión dice: en quien tengo complacencia, en quien tengo alegría. Esta es la versión de Dios sobre Jesús. Esta es la imagen de Dios sobre Jesús. Y esta es la imagen de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia, tengo alegría, tengo gozo. Tú eres mi Hijo amado, en vos tengo alegría, tengo gozo, tengo complacencia. En Marcos capítulo 9, esta afirmación de Jesús, del Padre sobre Jesús, lo que terminaba haciendo era afirmar justamente su identidad, quién Él era. Los evangelios dicen que fue una afirmación para Jesús, la escuchó Jesús solamente Él necesitaba en ese momento escucharlo. Más adelante en Marcos capítulo 9, versículo 7 y también en otros evangelios, relata cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Allí con sus discípulos. Y otra vez, ahora ya con 3 de sus discípulos, viene la voz del cielo, viene la voz del Padre y dice algo muy parecido. Dijo: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, óiganlo. Lo que Él dice es verdadero y va a transformar sus vidas. Y eso habla de la misión que Dios tenía para Jesús. Entonces, lo que Dios dice acerca de Jesús tiene que ver con quién Él es y con qué es lo que Él va a hacer. Es muy importante para tu vida y para mi vida que puedas escuchar la voz de Dios y escuchar quién Dios cree que sos para Él y quién Dios cree y qué es lo que Dios cree que tenés que hacer y vivir en función de eso. Entonces, ahí eso te saca de toda lucha espiritual que vos puedas tener para con Satanás o para con los pensamientos humanos. Entonces te ayuda a ponerte en eje. Esto es lo que Dios piensa de vos. Sos mi hijo amado, sos mi hija amada. Esto va a ser así y no te lo va a quitar nadie, porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, no lo quita nadie. Jesús se lo dijo a Jesús y nadie se lo pudo quitar, nadie se lo pudo arrebatar, y por medio de Jesús te lo dice a vos, me lo dice a mí, y nadie en este mundo, ni hombre, ni principado, ni potestades, te lo van a arrebatar, porque eres hijo e hija de Dios, escogido, mensaje, palabra de Dios para tu vida. Amén. Que afirma tu identidad. Querida iglesia, gloria a Dios por esto. Porque cuando estés debatiéndote ahí en tu interior, con tu hombre, con tu ser humano, con tu mujer, y te estés luchando con tus pensamientos y tus emociones, recordá las palabras de Dios, no las palabras de tu mente. Recordá las palabras que Jesús recibió y te dio por medio de Él. Tú eres su hijo amado, tu hija amada. Eso te da identidad. Eso es lo que determina tu identidad. Pero el segundo aspecto tiene que ver justamente con aquello que Dios quiere hacer a partir de esa identidad. Porque muchas veces podemos entender esto, pero después luchamos con lo que tenemos que hacer. Y entonces encontramos que nuestra vida está llena, como un escritorio lleno de papeles, lleno de una cosa, de otra cosa, de otra cosa y de otra cosa, lleno de un montón de cosas que nos hacen luchar y decir, bueno, ¿a qué le doy prioridad? Le doy prioridad a esto. Y cuando queremos darnos cuenta, nuestra vida pasa y pasa y pasa y pasa. Y el enemigo no pudo robarnos nuestra identidad, pero muchas veces nos roba el propósito que tenemos para con esa identidad. Celebro la vida de muchos que tomamos decisiones en función del propósito de Dios y no del propósito humano, y no del propósito, y mucho menos del propósito de Satanás. Porque tomar decisiones conforme a los propósitos de Dios verdaderamente cambia nuestras vidas. Dios nos honra por eso, porque para eso nos eligió, como eligió Jesús. Jesús es Dios, pero vino a cumplir una misión. La cumplió porque era hijo de Dios y sabía que era hijo de Dios, pero también sabía que por ser hijo de Dios tenía una misión que cumplir. Honestamente, queridos hermanos, queridas hermanas,
Muchas veces, aún entendiendo que somos hijos de Dios, renunciamos a nuestra misión. Bajamos los brazos frente a nuestra misión, desistimos frente a nuestra misión. Nos parece que nuestra misión no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos la fuerza para hacerlo. Debatimos ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra humanidad, que estamos preparados o no para hacer algo que Dios quiere hacer con nosotros y que nos dijo que iba a hacer con nosotros. Y luchamos allí con eso. Y peor aún, el enemigo se mete también en la discusión y empieza a poner trabas y empieza a opacar nuestra mente y nuestros pensamientos y empieza a oprimirnos. Y entonces perdemos totalmente el enfoque de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pedro estaba atravesando esa situación dramática porque él estaba luchando con lo que él creía que Jesús tenía que hacer y por ende con lo que él creía que él tenía que hacer. Tenía que cortarle la oreja a un soldado, tenía que pelear con quien sea, tenía que perpetrar a quien sea, y no era esa la misión que Dios tenía para él. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, amarme. Dios tiene una misión para vos. Créeme, no a mí. Justamente, créele al Señor. Él tiene una misión para vos. Ahora, hay muchas cosas en este mundo que van a querer distraerte de esa misión. Muchas. Entonces, es importante volver a mirar el punto de vista de Dios. Termino esto. Yo te dije al principio que, según la voz que vos escuches, según la mirada, la cosmovisión, el punto de vista que vos dejes que influya en tu vida, va a ser el reino para el que vas a estar cooperando. Y esto es verdad. Cuando pensamos en el mundo hablamos de este sistema de valores, etcétera, etcétera. Quiero decirte una cosa, desde que Jesús instaló formalmente el reino de Dios aquí en la tierra hasta que Él venga y reine por la eternidad, el reino de Dios, dijo Jesús, sufre violencia. ¿Eso qué significa? Empieza justamente a luchar con el reino de los pensamientos humanos o con el reino de la humanidad y con el reino de Satanás. Es una lucha entre reinos, pero vos tenés que elegir a qué reino perteneces y a quién le crees, cómo crees. Miren, desde que Jesús vino aquí a la tierra pasaron cientos de imperios. ¿Algún imperio que te acuerdes? En la época de Jesús estaba el imperio romano, el babilonio, persas. Estaban todos antes de Jesús, pero está bien. No importa, no es una clase de historia. Después vino el otomano, lo miro a Pablo que profe de historia, el otomano, etc. No importa. Vinieron imperios, vinieron sistemas sociales, ¿no? Tuvieron el sistema feudal, el sistema capitalista, el sistema socialista, el sistema postcapitalista, neoliberal, todo el nombre que le quieras poner, la posmodernidad, todos los sistemas culturales, sociales, económicos habidos y por haber. Pero el reino de Dios atravesó por todos ellos y va a seguir atravesando, porque todos esos sistemas humanos algún día van a desaparecer. Por más que hoy estés apegado fuertemente a alguno de ellos y seas capaz hasta de dar tu vida por alguno de esos sistemas, yo te digo, van a desaparecer. El único que prevalece es el reino de Dios. Entonces, el reino del mundo sufre violencia porque una vez que el reino de Dios irrumpe, el resto, estos otros dos reinos, están llamados a ser destruidos, a desaparecer. El reino de las tinieblas, no te voy a hablar de esto, pero Efesios capítulo 2, versículo 12 justamente declara toda esta guerra que existe contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ninguna de esas cosas las vemos con nuestros ojos, pero ojo, las vivimos, las experimentamos, las sentimos, influyen en nuestra vida e influyen en la vida de las personas. Y son tan oscuros y tan terribles que son capaces de oprimir hasta el corazón, hasta la mente y llevar incluso hasta la muerte. Y si no es la muerte, la opresión permanente. Ahora Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas, esa me gustó, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Quiénes? Los que pertenecemos al reino de Dios.
no los que pertenecemos al reino de las tinieblas. Elegí dónde querés jugar el partido. Porque si querés jugar el partido para el reino de las tinieblas, querés hacer un golcito en contra, querés hacerte un golcito en contra, como lo que hago yo, o ese tipo de cosas. Bueno, no hace falta recordar las anécdotas futboleras. Pero sí, bueno, a mí me pasó eso. Bueno, hice un gol en contra, no importa. Pero si vos querés hacerte un gol en contra de tu reino, jugás a favor de Satanás. Entonces tenés que elegir, porque aquel que es más que vencedor es justamente el reino de los cielos. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, escuchá, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. El reino de los cielos, el reino de Dios, es el reino del que Dios nos hace partícipes. Nuestros puntos de vista, nuestra forma de ver la vida cotidiana, termina reflejando para qué reino estamos jugando el partido. El hecho de que el reino de Dios haya irrumpido en estos otros dos reinos, en el mundo y las tinieblas, de las tinieblas, demanda de nosotros dos tipos de actitudes: convertirnos y creer. Convertirnos y creer. Creer realmente. Convertir significa dar un giro radical, una forma radical de volver nuestra mente y nuestros pensamientos. A partir de ahora no le creo nunca más al enemigo. A partir de ahora no le creo nunca más a mis pensamientos engañosos. A partir de ahora le creo radicalmente solamente a Jesús. A partir de ahora le creo radicalmente, aun cuando no vea absolutamente nada a mi alrededor. Le creo porque Él es Dios. Y le creo porque lo que Él va a hacer es bueno para mi vida. Y porque el plan y el propósito que Dios tiene para mí es bueno para Él y para la humanidad. Porque a partir de ahora puedo entender que así como para los hombres era difícil salir de los pecados, y entonces había que hacer toda una serie de sacrificios, matar animales, hacer ritos religiosos, y aún así nunca se sentían perdonados, aún así sigue luchando la humanidad con su mente y sus pensamientos, nunca se sienten perdonados. Y el reino de las tinieblas busca crear todavía más culpa y hacerte sentir la peor persona, y que nunca vas a poder rescatarte, que nunca vas a poder alcanzar el target de lo que Dios quiere, que etcétera, etcétera. Y sin embargo el reino de los cielos te dice que Jesús te perdona, así como sos, habiendo hecho lo que hiciste, simplemente pidiendo perdón y estando dispuesto a creer en lo que Él puede seguir haciendo en tu vida. Eso es gracia. Y eso solamente se da en el reino de los cielos. En el mundo no hay gracia. En el mundo hay ojo por ojo, diente por diente. En el reino de los cielos hay gracia. En el reino de las tinieblas hay robo, muerte, opresión. En el reino de los cielos hay gracia, hay favor, presencia de Dios. Donde irrumpe el reino de Dios, lo viejo ya no tiene lugar. Entonces, pensemos profundamente en esto. El Señor Jesús lo describió de esta manera: nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva se estira, la tela vieja se rompe y eso lo hace aún peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, ¿qué hace? Revienta los odres viejos. Y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse ¿en qué? En odres nuevos. Odres nuevos. Si por alguna razón todavía tus pensamientos, tu corazón responde a odres viejos, en el nombre de Jesús, querida iglesia, querido hermano, querido Charlie, en esta mañana quiero animarnos a que dejemos que Dios nos ponga odres nuevos. Que el reino de los cielos sea ese odre nuevo. Que estemos dispuestos a creer que en ese odre nuevo Dios va a hacer cosas tremendas con nosotros. El Evangelio de Jesús sigue siendo vino nuevo.
Sigue siendo vino nuevo. Mirá, cambian los contextos, cambian las realidades, cambian las culturas, cambian las verdades, cambian los sistemas. Pero el reino de Dios sigue siendo un vino nuevo. Sigue siendo vino nuevo. Estamos llamados a vivir en eso. El mundo, por más que cambie, ahora cambia, todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo, ahora con la inteligencia artificial, vamos a ver dónde terminamos, qué sé yo, todo el tiempo está cambiando. Ahora, aún cambiando permanentemente, el mundo sigue siendo un odre viejo. Entendeme, por favor. Puede modernizarse todo lo que quieras, pero el mundo sigue siendo un odre viejo. Porque el único vino nuevo es justamente el de Jesús. Las artimañas de Satanás, que siempre hace lo mismo, es un odre viejo. El Señor Jesús quiere darte vino nuevo. Estamos llamados a vivir al Jesús, al Dios, al Cristo, al Señor Todopoderoso, que transforma todo conforme a su reino, que la Biblia dice que es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Jesús? ¿Cuál es tu mirada sobre Jesús? Según cómo definas tu mirada, vas a definir tus acciones de todos los días, tus pensamientos de todos los días y tus decisiones de todos los días. Oramos. Yo quiero invitarte en esta mañana, querida iglesia, a que tomemos un desafío. Tuvimos 3 estudios. Los 3 nos hablaron acerca de quién es Jesús. Y la verdad, les digo honestamente, me sentí profundamente tocado por estas palabras de este tiempo. Entendí que mi vida necesita ser más radical. Entendí que tengo que ir más profundo a lo que Dios me pide. Que tengo que estar más convencido de lo que Él cree de mí que de lo que yo creo de mí. Que tengo que estar más convencido de lo que Él quiere hacer a través mío que de lo que yo creo o de lo que el enemigo muchas veces me susurra que no va a poder hacer a través de mí. Y yo sé que esto también está sucediendo con tu vida. Y sé que también esto es un desafío para la iglesia. Porque Dios ya está haciendo, no sé si te diste cuenta, Dios ya está haciendo cosas hermosas. Pero demanda de nosotros que podamos creer que su reino ya está aquí y que nosotros somos parte de ese reino. Así que quiero invitarte en esta mañana a que tomes una decisión de fe. Yo me voy a parar en primer lugar aquí porque yo estoy tomando una decisión de fe. Señor, a partir de hoy yo quiero que mi vida sea más radical, más profunda, más al extremo. No quiero perder un solo minuto de mi vida debatiendo en mi mente si soy o no soy hijo tuyo. No quiero perder un solo minuto de mi vida debatiendo si los planes que tenés para mí son buenos o no. No quiero perder un solo minuto de mi vida pensando qué cosas tengo que elegir antes o qué cosas tengo que hacer antes de cumplir con lo que vos me estás pidiendo que haga. Señor, en esta mañana tomo este compromiso delante de ti. Si alguno de ustedes entiende lo mismo delante del Señor, solo te invito a que te pongas de pie, pero por favor, no lo hagas, ni por compromiso ni por obligación, porque Dios está mirando tu corazón. Nadie te va a mirar, y nadie mira al que está al lado. Mírate solamente a vos y toma tu compromiso delante de Dios, porque Dios demanda de esta iglesia en este tiempo
hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, que estemos dispuestos a creer lo que Él cree de nosotros y lo que Él espera de nosotros. Amén. Si es así, yo te invito a que en este momento, como un acto de fe delante de Dios y solo delante de Dios, no delante de tu hermano, no delante mío, no delante de nadie, solo delante de Dios, puedas ponerte en pie, allí donde estás, y declarar de esa manera que crees en lo que Dios cree de vos, que crees en lo que Él quiere hacer a través tuyo. Te invito a que allí, en libertad, quienes lo deseen, puedan ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia porque creemos profundamente en lo que vos crees de nosotros, porque creemos profundamente en Jesús y no en otro. No dudamos, Señor, frente a las cuestiones del mundo, no dudamos, Señor, frente a las artimañas de Satanás. Creemos en Jesús, creemos en ti y creemos en lo que vos creés de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias por darnos un plan. Gracias por darnos un propósito. Gracias por darnos un sentido en esta vida hasta que lleguemos a tu presencia. En esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti y declaramos, Señor, declaramos que tu nombre va a ser exaltado en toda esta ciudad. Declaramos que esta iglesia pertenece a tu reino. Y que esta iglesia, junto con todas las iglesias de tu reino, no nos vamos a cansar y vamos a proclamar tu mensaje incansablemente hasta que vos vuelvas, Señor. Lo declaramos en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y decimos todos juntos, amén, amén. Sí, Señor, le damos un fuerte aplauso.